En octubre de 1918, Alemania llevaba más de 4 años luchando en la Primera Guerra Mundial y ya no podía continuar. Su ejército estaba de retirada y su población se moría de hambre. El país estaba al borde del colapso total. Con la derrota frente a sus ojos, los alemanes entendieron que necesitaban sentarse a negociar. Finalmente, el 7 de noviembre, pidieron un alto al fuego y 4 días después se firmó. La Primera Guerra Mundial había terminado. Sería fácil pensar que la derrota de Alemania era inevitable, que nunca tuvo una verdadera oportunidad. Seguramente con las fuerzas combinadas de Gran Bretaña, Francia, Rusia e Italia, este país y sus aliados inútiles no tenían nada que hacer. Pero, en mi opinión, eso no es necesariamente así. De hecho, hubo momentos en que Alemania estuvo muy cerca de ganar, y creo que no es nada difícil imaginar un escenario en el que lo hubiera logrado. Entonces surge la gran pregunta, ¿qué habría pasado si lo lograban? Si Alemania hubiera ganado la Primera Guerra Mundial y hubiera podido imponer los términos de la paz, ¿qué habrían hecho? ¿Habrían actuado como cuando derrotaron a Francia 40 años antes en la Guerra Franco-Prusiana? Al final de esa guerra, los alemanes impusieron condiciones bastante moderadas. No fueron ni de cerca lo agresivos que podrían haber sido. O se habrían comportado como lo hicieron después bajo el mando de Hitler, anexando enormes partes de Europa y cometiendo genocidios contra sus propios súbditos. En este video voy a tratar de especular sobre estas preguntas. Por supuesto, nunca lo sabremos con certeza, pero lo que sí podemos hacer es ver qué decían ellos que querían hacer, y algunas de esas cosas son realmente interesantes. Pero antes veamos un resumen de lo que realmente ocurrió, la historia de Alemania en la Primera Guerra Mundial. En junio de 1914, Europa estaba en paz y la guerra no parecía inminente. Sí había tensiones entre las naciones, pero se había mantenido más o menos bajo control. Entonces, el 28 de junio, el heredero del Imperio Austrohúngaro fue asesinado por un nacionalista serbio. Ese acto de terrorismo desencadenó una sorprendente escalada de acontecimientos que terminaría convirtiéndose en la guerra más grande que el mundo había visto hasta ese entonces. Alemania fue uno de los actores claves de esa escalada. Declaró que apoyaría a Austria, sin importar lo que decidiera hacer tras el asesinato de su heredero. Incluso cuando Austria declaró la guerra a Serbia, Alemania seguía respaldándola totalmente. Después, Rusia se movilizó para apoyar a Serbia, su aliada. Alemania vio eso como un acto de agresión, y el 1 de agosto de 1914 declaró la guerra a Rusia. Con Rusia y Alemania en guerra, otra gran potencia se sumó al conflicto, me refiero a Francia. Francia era aliada de Rusia, y 2 días después, Alemania le declaró la guerra a Francia. Sin embargo, Alemania no quería limitarse a luchar a la defensiva. De hecho, tenía un plan para una victoria rápida, lo que era conocido como el famoso Plan Schlieffen. La idea era invadir Francia de forma veloz y sacarla de la guerra antes de que Rusia tuviera tiempo de movilizar a su ejército. Para hacerlo, Alemania planeaba entrar por Bélgica, evitando la fuertemente fortificada frontera que tenían con Francia. Cuando las tropas alemanas cruzaron Bélgica, el Reino Unido declaró la guerra a Alemania, y así, de un momento a otro, Alemania y Austria-Hungría se vieron enfrentadas a las fuerzas combinadas de Gran Bretaña, Francia y Rusia. Al principio, la invasión alemana de Francia iba muy bien. En menos de un mes estaban ya muy cerca de París, la capital francesa. Todo indicaba que el plan alemán funcionaría a la perfección y que Alemania ganaría la guerra muy rápidamente. Pero entonces en la batalla de Marne, a solo unos 60 kilómetros de París, 1 millón de soldados franceses lograron detener el avance alemán. El fracaso en tomar París fue un desastre para Alemania, porque significaba que su plan para evitar una guerra de 2 frentes había fracasado. Ahora tendrían que luchar en el este y el oeste, al mismo tiempo. En Francia, la guerra se estancó. Se convirtió rápidamente en una brutal guerra de trincheras, con ambos bandos cavando posiciones para resistir en lugar de avanzar. En el este, Rusia estuvo lista para la guerra mucho antes de lo esperado. De hecho, fueron ellos quienes hicieron el primer movimiento, intentando tomar la capital para forzar la rendición alemana. En agosto, las tropas rusas entraron en Prusia Oriental, pero la ofensiva fue un desastre total. Los alemanes aniquilaron a 2 ejércitos rusos, obligándolos a retroceder más allá de la frontera. Los rusos no lograron avanzar y perdieron unos 250.000 hombres. Alemania perdió solamente 40.000. Al terminar el año 1914, la situación para Alemania no era tan mala. Estaban peleando justo esa guerra en 2 frentes que querían evitar a toda costa, pero estaban logrando resistir.
De hecho, al año siguiente pudieron pasar a la ofensiva contra Rusia. En mayo, con apoyo austriaco, lanzaron un gran ataque que rompió las líneas rusas. Los rusos se vieron obligados a retroceder, cediendo gran parte del este de Europa. Eso fue un gran éxito para Alemania, aunque no suficiente para sacar a Rusia de la guerra. Seguían combatiendo. En el frente occidental, en Francia, la dura guerra de trincheras continuaba. Las condiciones eran horribles. El frío extremo, el barro, las enfermedades y la amenaza constante de artillería eran algunas de las condiciones terribles que los soldados tenían que soportar. Ya se estaba haciendo evidente que esta sería una guerra de desgaste, una lucha para ver quién agotaba antes a sus hombres y sus recursos. Esto último no favorecía para nada a Alemania, ya que tenía una población más pequeña que la de sus enemigos, y además sufrió un bloqueo naval británico devastador. Sus importaciones estaban gravemente restringidas, y eso causaba escasez en casa. Aunque el ejército alemán era probablemente el mejor del mundo, en una guerra de desgaste, Alemania podría colapsar antes que sus enemigos. 1916 no resultó ser un año específicamente exitoso para Alemania. En el frente occidental se libraron algunas de las batallas más famosas de la guerra, como Verdún y el Somme, pero ninguno de los bandos logró avanzar significativamente. En el frente oriental, Rusia lanzó una gran ofensiva contra Austria-Hungría y estuvo muy cerca de sacarlos de la guerra. Con Austria-Hungría al borde del colapso, Alemania se vio obligada a enviar hombres y recursos que necesitaba desesperadamente, solo para mantener a flote a su aliado. A estas alturas, la situación dentro de Alemania ya empezaba a volverse crítica. El bloqueo naval británico, combinado con una mala cosecha de papas, provocó una grave escasez de alimentos. En su desesperación, el gobierno empezó a repartir nabos, un alimento que normalmente se usaba como forraje para animales. La desnutrición se volvió generalizada, especialmente entre la clase trabajadora y los niños. Eso llevó a enfermedades como la tuberculosis y el raquitismo. La moral pública cayó en picada. La gente ya estaba agotada por la guerra sin fin y por el hambre que venía acompañándola. Al comenzar la guerra había un fuerte apoyo patriótico, pero para 1917 ese entusiasmo prácticamente había desaparecido. La moral civil tocó fondo y la paciencia con el esfuerzo de guerra se agotaba. Se produjeron huelgas y protestas en muchas ciudades alemanas. Por ejemplo, en abril, más de 200.000 trabajadores abandonaron sus puestos solo en Berlín, exigiendo paz, mejores salarios y comida. El gobierno respondió con dureza ante estas protestas, pero no logró contener del todo la crisis. Viendo que la guerra no iba a su favor, Alemania decidió hacer una apuesta desesperada para romper el estancamiento. Los alemanes optaron por usar sus submarinos para atacar barcos civiles en el Atlántico. La esperanza era que eso obligaría a Reino Unido a rendirse por falta de suministros. Sin embargo, esa estrategia tenía un gran riesgo. Hundir barcos civiles significaba matar estadounidenses, lo cual podría provocar que Estados Unidos entrara en la guerra. Los líderes militares alemanes sabían que ese peligro existía, pero pensaban que el Reino Unido estaba a punto de colapsar y que podrían ganar la guerra antes de que Estados Unidos llegara a intervenir. La apuesta salió terriblemente mal. En apenas 2 meses, los submarinos alemanes habían hundido 10 barcos estadounidenses y matado al menos a 24 ciudadanos norteamericanos. Finalmente, en abril de 1917, Estados Unidos declaró la guerra a Alemania. Y eso, claro, fue un desastre absoluto para los alemanes. Estados Unidos no era cualquier país. En ese momento era el país más rico, el más industrializado del mundo, y rápidamente comenzaron a llegar tropas estadounidenses a Francia. Sin embargo, había una buena noticia para Alemania. En Rusia, una revolución había derrocado al zar, y eso desató el caos en su ejército. A fines de ese mismo año, los bolcheviques tomaron el poder y prometieron retirar a Rusia de la guerra. Eso podría haber sido un punto de inflexión. Ahora, un número enorme de soldados alemanes estaba libre para poder ir a pelear a Francia, pero los líderes alemanes se excedieron. Con Rusia derrotada, intentaron tomar el control de grandes partes de Europa del Este, por ejemplo, los países bálticos, Bielorrusia y Ucrania. El plan era convertir esas regiones en estados títeres, controlados desde Berlín. Pero, como era de esperarse, las poblaciones locales no estaban dispuestas a aceptar eso. Hubo una fuerte resistencia, disturbios e inestabilidad generalizada. Eso obligó a Alemania a dejar 1 millón de soldados en estos territorios, solamente para poder mantener el control. Y esos hombres hacían mucha falta en Francia, donde la situación empeoraba cada vez más. Las tropas estadounidenses seguían llegando, y pronto serían muchas más de las que Alemania podría enfrentar. En un último intento desesperado por ganar la guerra, Alemania lanzó una gran ofensiva en marzo de 1918.
Al principio esta ofensiva fue increíblemente exitosa, llegaron a estar a distancia de artillería de París. Fue el avance más grande de cualquier bando en años. Pero esas victorias costaron muy caro, y Alemania no pudo sostener el esfuerzo. Los alemanes no tenían suficientes hombres ni recursos para sostener la ofensiva. Por esto, en las semanas siguientes, la situación dio un giro de 180 grados. Con apoyo de un enorme número de tropas estadounidenses, los aliados lanzaron una contraofensiva masiva. Fue conocida como la Ofensiva de los 100 días y rompió por completo las líneas alemanas, obligándolos a una retirada total. Para colmo, los aliados de Alemania también empezaban a colapsar. Bulgaria firmó un armisticio en septiembre. El Imperio Otomano lo hizo en octubre. Y luego, a comienzos de noviembre, Austria-Hungría, el aliado más cercano de Alemania, también se rindió. Alemania se quedó entonces completamente sola. En casa la situación era catastrófica. La población se moría de hambre debido al bloqueo británico. Y finalmente, a finales de octubre, la Armada alemana recibió la orden de lanzar un ataque suicida contra los británicos en el Mar del Norte. Sin embargo, los marineros se negaron, se amotinaron y esa rebelión encendió una revolución en todo el país. Los soldados se negaban a luchar y los trabajadores se negaban a trabajar y en cambio organizaban huelgas. A comienzos de noviembre, las ciudades estaban en plena revuelta. Finalmente, el 9 de noviembre, el Kaiser Guillermo II abdicó y huyó a los Países Bajos. 2 días después, el 11 de noviembre de 1918, Alemania firmó un armisticio. La guerra había terminado. Entonces, eso fue lo que ocurrió, la derrota y el colapso total de Alemania. Ahora, antes de entrar en cómo podría haber sido un mundo en el que Alemania ganara la Primera Guerra Mundial, primero quiero hablar sobre algunas de las formas en que eso pudo haber pasado. Por supuesto, hay una cantidad infinita de escenarios en los que Alemania podría haber ganado, pero aquí voy a repasar solo algunos. Un escenario sería si no hubieran invadido Bélgica en 1914. Como mencioné antes, lo hicieron porque querían evitar la frontera con Francia, que estaba fuertemente fortificada y habría frenado mucho su avance. Pero el problema de pasar por Bélgica fue que hizo que el Reino Unido entrara en la guerra. Antes de la invasión alemana, Gran Bretaña en realidad no estaba muy dispuesta a participar. Hasta el último momento estaban más inclinados a mantenerse al margen. Solo cambiaron de postura cuando Alemania invadió Bélgica, un país cuya seguridad los británicos habían garantizado. Claro, es imposible saber con certeza si Gran Bretaña se habría mantenido fuera de la guerra si eso no hubiera ocurrido, pero yo creo que es muy posible que sí. Y está claro que si los británicos no hubieran participado, eso podría haber sido suficiente para que Alemania ganara. En total, unos 6 millones de hombres del Imperio Británico participaron en la guerra, y la gran mayoría luchó en Francia. Sin ese apoyo, es muy probable que Alemania hubiera logrado vencer a los franceses. Otra forma en la que Alemania podría haber ganado es si su aliado, Austria-Hungría, hubiera sido más competente. Como lo hemos visto en otros videos, Austria-Hungría tuvo uno de los peores desempeños de toda la guerra, y eso significó que Alemania tuvo que estar constantemente enviando tropas para rescatarlos. Por ejemplo, en 1914, mientras Alemania invadía Francia, Austria-Hungría estaba siendo invadida por Rusia. El ejército austriaco tuvo un rendimiento desastroso y perdió mucho terreno. Para evitar un colapso total, Alemania tuvo que intervenir y envió unos 200.000 soldados como refuerzo. Eso estabilizó el frente y permitió que Austria-Hungría siguiera en la guerra, pero posiblemente le costó muy caro a Alemania en Francia. Si hubiera tenido sus hombres disponibles, tal vez habría logrado tomar París y sacar a Francia de la guerra, justo como lo habían planeado. Un último escenario que vale la pena considerar es si Alemania hubiera logrado evitar que Estados Unidos entrara en la guerra. Quizá la forma más clara en que podrían haber hecho eso era no usar submarinos para atacar barcos civiles en el Atlántico. Alemania en realidad empezó esa política bastante temprano, tan temprano como febrero de 1915, y solo 3 meses después hundieron por accidente el Lusitania, que llevaba más de 100 ciudadanos estadounidenses a bordo. Desesperados por mantener a Estados Unidos fuera del conflicto, los alemanes decidieron suspender la política. Sin embargo, con el tiempo la situación se volvió más desesperada y en febrero de 1917 decidieron retomar esa política. Solo hizo falta un par de meses para que eso provocara la entrada de Estados Unidos en la guerra. Creo que la entrada de Estados Unidos fue crucial para la derrota final de Alemania. En total, los estadounidenses enviaron alrededor de 2 millones de soldados al frente, y también aportaron una enorme cantidad de alimentos y municiones a Gran Bretaña y Francia, lo que les permitió seguir luchando. Además, otorgaron un gran apoyo financiero, unos 7.000 millones de dólares en préstamos, lo que equivalía a más del 10% del PIB en ese momento. Hoy en día, eso sería como si Estados Unidos prestara a otro país alrededor de 3.000 millones de dólares.
En conjunto, la contribución de Estados Unidos fue absolutamente enorme, y sinceramente creo que es muy posible que los aliados no hubieran ganado sin ella. Como puedes ver, el resultado de la guerra estuvo muy reñido, así que creo que es totalmente posible imaginar un escenario en el que Alemania ganara. Ahora, para la pregunta de este video, ¿cómo se habría visto ese mundo? Lo primero que hay que considerar es cuándo habría ganado Alemania. Por ejemplo, si hubieran ganado muy rápido en 1914, creo que los términos de paz habrían sido bastante moderados. Una guerra corta, con menos muertos, probablemente habría generado menos resentimiento y menos deseo de venganza. Pienso esto porque es exactamente lo que había ocurrido antes. En el año 1870, Francia y Alemania pelearon en la guerra franco-prusiana, y Alemania ganó de forma aplastante. Los alemanes pudieron haber impuesto casi cualquier condición a los franceses, pero al final no fueron tan duros como podrían haber sido. No me malinterpretes, sí exigieron reparaciones y tomaron algo de territorio, pero fue mucho menos de lo que habrían podido tomar. Y creo que eso se debió en gran parte a que la guerra fue corta. Duró solo 6 meses, y lo más intenso terminó en cuestión de semanas. Avanzando a la Primera Guerra Mundial, si Alemania hubiera vuelto a ganar con rapidez, creo que los términos de paz habrían sido muy similares. Pero en cambio, si Alemania hubiera ganado en 1918, después de 4 años de muertes y odio creciente, creo que su actitud habría sido completamente distinta. Habrían impuesto una paz mucho más dura, más punitiva, y se habrían quedado con mucho más territorio. Ahora bien, sobre lo que Alemania realmente habría hecho, está claro que solo podemos especular. Sin embargo, hay documentos clave que podemos usar como base para estas especulaciones. Son cosas tangibles, cosas que existen y podemos analizar. Me refiero al September Program de 1914 y al Tratado Brest-Litovsk de 1918. Primero, veamos el September Program, o Programa de Septiembre. Fue un documento redactado por el canciller alemán Bethmann Hollweg, justo al inicio de la guerra. Básicamente, es una lista de compras. Detalla todo lo que el canciller esperaba que Alemania consiguiera al ganar la guerra. Es un documento muy corto, de aproximadamente una página, dividido en 6 secciones, cada una dedicada a un país o región diferente. La primera sección es la más larga y trata sobre Francia. El canciller alemán exige la anexión de la región de Brie, porque es rica en mineral de hierro. También menciona otras regiones que podrían ser anexadas si el ejército lo consideraba conveniente. Además de esto, pide una indemnización de guerra y dice literalmente que esa suma debe ser, y cito, tan alta que Francia no pueda, en los próximos 18 a 20 años, gastar grandes sumas en armamento. Además, exige una dominación económica total sobre Francia. El canciller dice textualmente que debe firmarse un tratado comercial que haga a Francia dependiente de Alemania, que la convierta en nuestro mercado de exportación y nos permita excluir el comercio británico del país. La segunda sección trata sobre Bélgica. Nuevamente se pide la anexión de algunas regiones. Luego, el canciller afirma que, si Bélgica va a seguir existiendo, debe, cito, reducirse a un estado vasallo. Debe ceder derechos de ocupación en puertos estratégicos, poner su costa a nuestra disposición y volverse económicamente una provincia alemana. El documento dice que convertir a Bélgica en vasallo tiene las ventajas de una anexión sin los inconvenientes políticos internos. Curiosamente, ese nuevo estado vasallo belga iba a ser más grande de lo que era. Iban a quitarle territorio a Francia para dárselo a Bélgica. Dunkerque, Calais y Boulogne pasarían a formar parte de Bélgica y por lo tanto parte de la esfera de control alemana. El resto del documento no es tan extenso, pero también hace demandas importantes. Luxemburgo debía ser anexado y Holanda pasaría a estar más bajo la influencia alemana. El canciller propone crear una zona económica común que, y cito, estabilice la supremacía económica de Alemania en Europa Central. Curiosamente, el documento dice poco sobre África o Europa del Este. Simplemente señala que esos planes se definirán más adelante. Como puedes ver, el canciller alemán sí quería que Alemania dominara Europa, pero, dicho eso, tampoco es tan agresivo como podría haber sido. Aunque claro, hay que tomar este documento con cautela. Después de todo, era solo un memorando interno, no era una política oficial. Nunca fue divulgado al público y ni siquiera sabemos cuántos políticos alemanes lo leyeron o qué opinaban de él. Dicho eso, creo que otros líderes alemanes probablemente pensaban en líneas bastante parecidas. La otra pieza clave que podemos analizar de cerca es el Tratado de Brest-Litovsk de 1918.
Como Alemania perdió la guerra al final, es fácil olvidar que en el frente oriental en realidad sí ganó la guerra. Rusia tuvo su revolución y luego colapsó, lo que le obligó a negociar con los alemanes. Decir que los alemanes fueron agresivos en su postura en realidad es quedarse cortos. De hecho, cuando las dos delegaciones se reunieron, los rusos quedaron impactados por lo que los alemanes estaban exigiendo. Al principio se resistieron, pero los alemanes amenazaron con invadir, así que los soviéticos cedieron ante las peticiones alemanas. En el acuerdo, Rusia tuvo que renunciar a sus derechos sobre un territorio enorme. Perdió Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Ucrania y gran parte de Bielorrusia. Durante siglos, esas regiones habían formado parte del Imperio ruso, pero, según el tratado, Rusia no podía interferir en absoluto en sus asuntos internos. En palabras del tratado, Rusia debe abstenerse de toda interferencia en los asuntos internos de estos territorios. Alemania y Austria-Hungría determinarán el estatus futuro de esas regiones de acuerdo con su población. Con eso, Alemania pasó a controlar una enorme parte del este de Europa y planeaba sacar de esas zonas todo lo posible. Quería dominarlas por completo, convertirlas en colonias bajo su control imperial. Un buen ejemplo de esto es cómo trató a Ucrania. Allí, las tropas alemanas ocuparon ciudades y tomaron el control de los ferrocarriles y de las minas. Por si fuera poco, se instaló una oficina alemana en Kiev, la capital de Ucrania, que controlaba el país como si fuera una administración colonial. Según el historiador alemán Fritz Fischer, los alemanes tenían una influencia permanente en todo el sistema económico, aduanas, tarifas, préstamos, comercio exterior, en resumen, sobre toda la política económica ucraniana. Eso les permitía no solo observar, sino también intervenir activamente, por ejemplo, en la creación de bancos o la construcción de puertos. Con ese control absoluto, Alemania empezó a extraer todo lo que podía del país. Lo que más les interesaba era la comida, porque Alemania sufrió una escasez grave y tenía problemas para alimentar a su ejército y a su población. Por supuesto, pidieron otras cosas, pero para que entiendas la magnitud del interés sobre la comida, te daré estas cifras. Los alemanes exigieron al gobierno ucraniano cantidades enormes de alimento, 1 millón de toneladas de grano, 200.000 cabezas de ganado y 500 millones de huevos. De hecho, estaban tan centrados en conseguir alimentos que al acuerdo lo apodaron la paz del pan. El trato de Alemania hacia Ucrania fue similar al que dio a otras naciones bajo su control. Otro buen ejemplo de esto es el caso de Rumanía. Rumanía no había sido parte del Imperio ruso, de hecho era un país independiente, y se unió a la guerra en el año 1916 contra Alemania y Austria-Hungría. Sin embargo, cuando Rusia se retiró de la guerra, Rumanía se quedó luchando sola en el este, y por esto se vio obligada a rendirse ante los alemanes. Y, como en Ucrania, los alemanes exigieron mucho. Durante los 10 años siguientes, Rumanía debía entregar todo su excedente de grano a Alemania y a Austria-Hungría. Solo podía quedarse con lo justo para alimentar a su propia población. Todo lo demás debía enviarse a los alemanes. El tratado dejaba claro que Rumanía no podía exportar grano a ningún otro país, a menos que primero se hubieran satisfecho por completo las necesidades de Alemania y de Austria-Hungría. En algunas regiones, estas exigencias tan extremas causaron un gran sufrimiento humano. Por ejemplo, en Moldavia, la escasez de comida, combustible y medicinas provocó una epidemia de tifus, que mató a unas 80.000 personas. Como puedes ver, tras su victoria en el frente oriental, los alemanes fueron extremadamente duros con las poblaciones locales. Solo pensaban en sus propias necesidades, no les importaba el sufrimiento que pudieran causar en la gente local. Bien, con todo este contexto aclarado, ahora voy a especular sobre lo que podría haber pasado si Alemania hubiera ganado. El escenario específico que quiero considerar es uno en el que Alemania hubiera tenido éxito en su ofensiva de primavera de 1918. Para recordarlo, en ese momento las cosas no pintaban bien para los alemanes. Sin embargo, había una pequeña esperanza, porque Rusia acababa de colapsar y se había salido de la guerra. Eso liberó a unos 700.000 soldados alemanes que podían enviarse al frente occidental para intentar romper el estancamiento allí. Era la última oportunidad de Alemania. Si iban a ganar, tenía que ser en ese entonces, porque cada día llegaban enormes cantidades de tropas estadounidenses. La ofensiva fue inicialmente muy exitosa, y los alemanes llegaron a avanzar hasta casi la mitad del camino hacia París. El escenario hipotético que quiero plantear es uno en el que los alemanes logran seguir avanzando y forzar la rendición de Francia. Si Francia salía de la guerra, hubiera sido casi imposible para Gran Bretaña y Estados Unidos seguir luchando,
ya que el conflicto se libraba en suelo francés. Con eso, Alemania habría ganado efectivamente la guerra, y se habría convertido en el amo indiscutido de Europa. Entonces, la pregunta es, ¿qué habría hecho entonces? Primero, pensemos en lo que Alemania habría hecho con Rusia. Aquí, la gran pregunta es, ¿qué habrían hecho con la revolución comunista que se estaba dando en esos momentos? Podemos estar absolutamente seguros de que Alemania no habría estado contenta con que Rusia se volviera comunista, ya que también enfrentaba su propia amenaza interna del comunismo. Había varios grupos comunistas en Alemania, como la Liga Espartaquista o la Asociación de Trabajadores Alemanes, que trabajaban sin descanso para provocar una revolución. La Liga Espartaquista pedía el derrocamiento de la monarquía y la creación de una república socialista. Intentaban lograrlo distribuyendo panfletos revolucionarios y organizando huelgas de trabajadores. Hasta ese momento, esos grupos no eran un gran problema, pero si Rusia se volvía comunista, todo eso se volvería mucho más peligroso. Desde Moscú, lo más probable es que les enviaran dinero y armas para impulsar una revolución en Alemania. De hecho, los comunistas rusos hablaban abiertamente de su deseo de una revolución mundial y estaban dispuestos a hacer lo que fuera para lograrlo. Y más allá de la amenaza directa a Alemania, también estaba la posibilidad de una revolución comunista en alguna de sus nuevas colonias en Europa del Este. Eso habría generado una gran inestabilidad y, como mínimo, un enorme dolor de cabeza para los alemanes. En resumen, podemos estar seguros de que Alemania no habría aceptado que Rusia siguiera siendo comunista, pero eso nos deja con la pregunta, ¿qué habrían hecho exactamente para responder ante esa situación? Bueno, es importante recordar que tras la Revolución Rusa, los comunistas no tuvieron el poder asegurado desde el inicio. Hubo una guerra civil que duró unos 2 años, y creo que los alemanes habrían intervenido en ese conflicto, para asegurarse que los comunistas terminaran perdiendo. Es difícil saber exactamente qué habrían tenido que hacer, pero creo que no hubiera sido tan complicado como parece. Tal vez hubiera sido suficiente con enviar armas y dinero a la coalición que luchaba contra los comunistas. Y claro, si eso no funcionaba, entonces sí habrían tenido que enviar tropas. Eso sí, no se trataría de una guerra total contra Rusia, sino tratar de inclinar la balanza en una guerra civil que ya estaba muy reñida. Es importante recordar que al principio los comunistas no eran nada populares en Rusia. Muchos rusos, quizás incluso la mayoría, estaban en contra del comunismo. De hecho, cuando hubo elecciones en noviembre del año 1917, los comunistas obtuvieron solo el 23% de los votos, lo cual demuestra que no contaban con tanto apoyo realmente. En general, creo que sí habría sido posible que Alemania impidiera que el comunismo tomara el poder en Rusia. Una vez que los alemanes hubieran logrado derrotar a los comunistas, se habrían asegurado de que un gobierno aliado tomara el poder. Habrían querido mantener toda la influencia posible sobre Rusia, así que habrían intentado poner en el poder a un gobierno que pudieran controlar ellos. También creo que habrían obligado a ese nuevo gobierno ruso a firmar un tratado muy desfavorable, parecido al que Ucrania tuvo que firmar. Rusia se habría visto obligada a entregar alimentos, materias primas o cualquier otra cosa que los alemanes exigieran. En los años siguientes, creo que la historia habría sido principalmente la de una Rusia que poco a poco se recuperaba y ganaba poder, y una Alemania que con el tiempo iba perdiendo influencia. El momento de mayor influencia alemana habría sido justo después de intervenir en la guerra civil y ayudar a los anticomunistas para que tomen el poder. En ese punto, Rusia estaría en su momento más débil, después de haber luchado en la Primera Guerra Mundial y luego ser devastada por la guerra civil. Pero Rusia no habría permanecido débil por siempre. Es un país enorme, con una población gigantesca y habría logrado recuperarse muy rápidamente para volver a ser una potencia formidable. Eso inevitablemente significaría que la influencia de Alemania en Rusia iría disminuyendo con el tiempo. En cuanto al resto de Europa del Este, podemos hacernos una buena idea de lo que les habría pasado a esos países, porque ya vimos lo que hizo Alemania en esa región después de ganar en el frente oriental. Creo que su objetivo habría sido gobernar toda Europa del Este como si fuera un imperio. Ahora bien, no creo que esas regiones hubieran sido anexadas oficialmente al imperio alemán. Si los alemanes hubieran hecho eso, se habrían encontrado con una serie de problemas muy complicados. Las poblaciones de esas regiones se habrían convertido en ciudadanos alemanes, y si todos fueran ciudadanos alemanes, entonces tendrían derecho a votar, y los alemanes claramente querrían evitar eso. Lo más probable es que Alemania hubiera permitido que países como Ucrania, los Bálticos o Rumanía siguieran siendo independientes en papel, pero en la práctica los controlaría como estados vasallos. Alemania habría intentado mantener toda la influencia posible y extraer de esas regiones todo lo que pudiera a nivel económico. Y si alguno de esos estados llegaba a rebelarse contra el dominio alemán,
Creo que Berlín no habría dudado en usar la fuerza para derrocar a su gobierno y colocar uno que se alineara a sus intereses. Entonces, si eso es una posibilidad de lo que podría haber pasado en Europa del Este, ahora quiero analizar qué habría hecho Alemania en Europa Occidental. Y aquí, como verás, es una cuestión mucho más complicada. Creo que lo más importante a tener en cuenta es que, aunque Alemania habría tenido mucho poder para imponer condiciones de paz a Francia y Bélgica, habría tenido muy poca influencia sobre Reino Unido y ninguna sobre Estados Unidos. Invadir Francia y hacer que colapsara le habría dado la victoria a Alemania y puesto fin a los combates, pero no habría tenido ninguna forma real de dañar al Reino Unido. Gran Bretaña tenía la armada más grande del mundo, así que no había forma de invadirla. Ganar la guerra le habría dado a Alemania el dominio total de Europa, pero para los británicos eso no habría importado tanto. El Reino Unido tenía un imperio marítimo, global, el más grande que ha existido. Incluso dominando toda Europa, Alemania no estaría en condiciones de desafiar eso. Todo esto significa que, incluso si Alemania vencía a Francia, no habría podido imponerle condiciones de paz al Reino Unido. De hecho, Gran Bretaña y Estados Unidos podrían haber seguido luchando si así lo querían en teoría. Y el gran resultado de eso es que Reino Unido y Estados Unidos habrían tenido mucho peso en decidir qué pasaba con Francia. Si Alemania intentaba tratar muy mal a Francia, los británicos y estadounidenses podrían haberse negado a firmar un tratado de paz. Gran Bretaña podría haber mantenido el bloqueo naval. También podría haber continuado la guerra en las colonias. En resumen, si Alemania quería una paz que incluyera a Reino Unido y a Estados Unidos, tenía que tratar a Francia de una forma aceptable para ellos. La pregunta entonces es, ¿qué habrían hecho Reino Unido y Estados Unidos? ¿Habrían defendido a Francia para evitar que Alemania fuera demasiado agresiva o simplemente la habrían abandonado? Bueno, lo cierto es que había personas, tanto en Estados Unidos de América como en Reino Unido, que estaban dispuestas a dejar a Francia a su suerte. En Estados Unidos había un movimiento aislacionista bastante fuerte. De hecho, el mismo presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, ganó las elecciones prometiendo que no se involucraría en la guerra. Y en el Congreso también había quienes pensaban que Estados Unidos no debía meterse en los asuntos de Europa. Un buen ejemplo de esto es el senador Robert La Follette. La Follette siempre estuvo en contra de la entrada de Estados Unidos en la guerra. En un discurso ante el Senado dijo lo siguiente: «Manténgase firmes contra la guerra, y el futuro los honrará. El homicidio colectivo no puede establecer los derechos humanos. Que nuestro país entre en la guerra europea sería una traición a la humanidad». Así que podemos estar bastante seguros de que, si Francia colapsaba, gente como La Follette no habría querido que Estados Unidos hiciera nada para protegerla de las exigencias alemanas. En el Reino Unido también había personas que pensaban de igual forma. Un famoso ejemplo de esto fue Henry Petty Fitzmaurice, también conocido como el Marqués de Lansdowne. Lansdowne había sido ministro de Asuntos Exteriores y ocupó cargos importantes hasta finales del año 1916. Al año siguiente escribió una carta famosa en la que pedía que el Reino Unido abandonara Francia y firmara la paz con Alemania. En esa carta, él decía lo siguiente: «No vamos a perder esta guerra, pero su prolongación traerá la ruina al mundo civilizado y un sufrimiento humano aún mayor al que ya está soportando». Si Reino Unido y Estados Unidos hubieran hecho lo que proponían hombres como Lansdowne y hubieran abandonado a Francia, creo que los alemanes habrían sido extremadamente agresivos con sus exigencias. Antes hablé del programa de septiembre, el plan que hizo el canciller alemán al comienzo de la guerra. Solo para recordarlo, el plan consistía en obligar a Francia a pagar una indemnización y anexar algo de su territorio. Bélgica y Países Bajos iban a ser anexados o convertidos en estados vasallos. Creo que si Alemania ganaba en 1918, habría exigido muchísimo más de lo que proponían en el programa de septiembre. Para ese entonces ya estaban llenos de resentimiento y amargura. Después de todo, llevaban 4 años sufriendo hambre por culpa del bloqueo naval. Por supuesto, no podemos saber con certeza qué habrían exigido exactamente, pero es muy posible que impusieran condiciones similares a las que se le impusieron a Alemania en el Tratado de Versalles. A Francia le habrían puesto límites a su ejército. Probablemente también habría tenido que aceptar la culpa por haber iniciado la guerra. Sin duda, habría tenido que pagar una indemnización enorme, y quizás mucho de su territorio habría sido anexado por Alemania. Creo que es interesante imaginar qué habría pasado con Francia después de eso, y tratándose de Francia, me parece casi inevitable que hubiera habido algún tipo de revolución. Eso podría haber venido desde la extrema izquierda o desde la extrema derecha. Francia tenía un movimiento obrero muy fuerte, así que es fácil imaginar una revolución comunista.
Pero, por otro lado, también había mucho antisemitismo en Francia en ese momento, así que una revolución de ultraderecha al estilo nazi también parece plausible. Sin embargo, dicho todo eso, en realidad creo que es poco probable que Reino Unido y Estados Unidos hubieran abandonado por completo a Francia. Creo que la mayoría de los líderes en ambos países eran mucho más idealistas y habrían querido negociar un acuerdo de paz más justo para Francia. Un buen ejemplo de alguien que no habría querido dejar solo a Francia es el presidente estadounidense Woodrow Wilson. Wilson era un hombre idealista y una de sus creencias más firmes era que las naciones tenían derecho a la autodeterminación. Para él, cada país debía gobernarse por sí mismo, sin imposiciones de potencias extranjeras. De hecho, esa fue precisamente la razón por la que Wilson metió a Estados Unidos en la guerra, para luchar por ese principio. Él quería destruir los viejos imperios que oprimían a los pueblos y construir un nuevo orden mundial basado en principios liberales. Wilson expresó sus ideales durante un discurso en el Congreso en febrero del año 1918. Wilson dijo lo siguiente: Estados Unidos entró en esta guerra porque fue forzada a compartir los sufrimientos y humillaciones que los amos militares de Alemania impusieron contra la paz y la seguridad de la humanidad. Y siendo Estados Unidos liderado por un hombre así, me cuesta mucho imaginar que hubiera permitido que Francia quedara a merced de Alemania. Pienso que Estados Unidos siempre se habría quedado a respaldar a Francia, a pesar de todo. Y lo mismo sucede con Reino Unido. Los dos partidos principales de Reino Unido controlaban casi todos los escaños del Parlamento, y ambos estaban totalmente en contra de firmar la paz con Alemania, si eso significaba dejar fuera a Francia. Entonces, si Reino Unido y Estados Unidos sí respaldaban a Francia, ¿qué habría significado eso para el Tratado de Paz? Bueno, podemos estar seguros de que Alemania habría podido exigir mucho menos. Es posible que ni siquiera hubiera podido pedir reparaciones ni anexar territorio. Todo habría dependido de cuánto estuvieran dispuestos a aceptar los británicos y los estadounidenses. Realmente el destino de Francia habría quedado en manos de ellos dos. Antes de terminar, creo que vale la pena mencionar a otros dos imperios cuyo destino habría cambiado por completo si Alemania ganaba la guerra. Me refiero al Imperio Otomano y el Imperio Austrohúngaro. Ambos imperios colapsaron tras la Primera Guerra Mundial, pero claro, si hubieran ganado la guerra, entonces es probable que hubieran sobrevivido. Y eso habría hecho que el mundo de hoy se desarrollara de una forma muy diferente. Después de todo, fue al dividir el Imperio Otomano que se trazaron las fronteras actuales del Medio Oriente. Si las potencias centrales hubieran ganado, esas fronteras habrían sido muy distintas. Tal vez el mundo habría terminado con un gran superestado árabe, algo que muchos en aquella época deseaban. De forma parecida, del colapso del Imperio Austrohúngaro nacieron muchas naciones nuevas, y sí creo que ese imperio siempre habría tenido problemas para mantenerse unido a largo plazo. El Imperio Austrohúngaro era increíblemente diverso étnicamente, y muchos de esos grupos querían su propio país, querían ser independientes. Dicho eso, si se hubiese fragmentado, quizás habría sido un proceso más lento y gradual. En resumen, lo único que podemos decir con certeza es que si Alemania hubiera ganado la Primera Guerra Mundial, el mundo de hoy sería muy distinto. Aunque creo que los alemanes habrían sido duros, no creo que hubieran llegado a ser ni de cerca tan brutales como lo fueron durante la Segunda Guerra Mundial bajo los nazis. Fuera cual fuera el tratado de paz que se firmara, pienso que es muy poco probable que éste hubiese sido estable. Habría quedado mucho resentimiento en el ambiente, muchas cuentas sin saldar entre los países. Quizás entonces, incluso si Alemania ganaba la Primera Guerra Mundial, habría sido solo cuestión de tiempo antes de que estallara una segunda.